buenos días, estimada audiencia. En nombre de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, una asociación civil de corte e interés cultural, deseamos agradecerles y saludarles, especialmente agradecer a Radio Televisión de Veracruz, canal 26.1, TV Digital, así como al gobierno del estado de Veracruz, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al secretario de gobierno, el ingeniero Eric Cisneros Burgos, y al director general de Asuntos Religiosos, el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, por abrirnos este espacio de difusión. El programa de este día comenzará con un preludio a cargo del maestro Cristian Gomer. Enseguida tendremos un salmo cantado en hebreo desde la reconstrucción de la música, según las indicaciones mencionadas en el texto masorético. Y posteriormente podremos disfrutar una conferencia a cargo del fundador del Museo de la Biblia, el filósofo Cristian Gómez Macías, sobre si la Biblia tiene un mensaje oportuno que darnos en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Les agradecemos de antemano su tiempo y les invitamos a seguirnos mediante el canal de YouTube Maná, Museo de la Biblia, en donde encontrará más conferencias sobre esta temática. Deseamos, como museo, contribuir al desarrollo cultural trascendente de la humanidad a través de la exhibición y la investigación del libro más difundido, más amado y perseguido, por supuesto, desde su eminente valor histórico, bibliográfico y espiritual. Muchas gracias. El preludio es una forma libre de composición, es decir, no tiene estructura fija. Puede tener diferentes partes y estas partes pueden repetirse entre sí o no, o puede tener una sola parte. En Johann Sebastian Bach el preludio casi siempre está antes de otra forma más grande, casi siempre de una fuga. Se toca por lo regular preludio y fuga, aunque hay muchos preludios que compuso, como los pequeños preludios, de manera unitaria, para no acompañar a otra obra. El preludio también se ha utilizado para dar inicio a las reuniones en la Iglesia protestante desde la Reforma. También se ha utilizado para dar inicio a otras obras como una suite de danzas, o incluso es el antecesor de las oberturas de las óperas o de las obras de teatro que estaban musicalizadas. En esta ocasión van a escuchar ustedes un preludio que tiene forma A, B, B, es decir, la primera parte se repite 2 veces, la segunda parte se repite 2 veces. Es un preludio de Johann Sebastian Bach que pertenece a la colección de 6 pequeños preludios y fugas que comprenden del BWV 933 al BWV 938.
Este es el primer libro que se escribió en la historia. Antes, todos los libros se escribían y se copiaban a mano. Pero fue precisamente la Biblia de Gutenberg, llamada también de 42 líneas, el primer gran libro que entró a la prensa. Aquí tenemos una maqueta de cómo fue aquella adaptación de una prensa de uvas para hacer la imprenta de tipos móviles. Johannes Gutenberg, 1452, inventor de la imprenta, la revolución del milenio. Y el primer gran libro impreso en la historia fue la Biblia en la versión latina, que entonces circulaba profusamente. Este es solo un dato que nos muestra cómo, a lo largo de la civilización y la cultura, la Biblia ha ocupado un lugar central en la historia de los seres humanos. Y la pregunta que, frente a la circunstancia que estamos viviendo con la pandemia, la crisis económica, la crisis política, es: ¿tiene todavía algo que decirnos un texto que ciertamente ha sido tan importante durante muchas épocas, pero que es muy antiguo, que fue escrito en tierras muy lejanas a nosotros y en épocas muy remotas a lo que vivimos hoy? ¿Tiene todavía algo que decirnos este libro? Este libro que revolucionó a la historia, porque en el caso de la invención de la imprenta, los libros pudieron hacerse más rápido, pudieron hacerse copias muchísimo más numerosas. Antes de ello, una Biblia podía ser copiada quizá a lo largo de 10 años. Sobre piel, que era carísima, se escribía sobre piel o pergamino, y además el costo del sueldo de los copistas, de los escribas, era muy alto, de tal manera que casi nadie podía tener una Biblia excepto personas o iglesias con muchos recursos. De la misma manera, la mayor parte de la población no sabía leer y escribir y tampoco sabía el latín, lengua en la que entonces esta Biblia estaba circulando. Pero bien, ahora que la Biblia está en nuestras manos, ahora que es muy barato conseguir un ejemplar, ahora que la tenemos tanto en castellano cuanto en varias de las lenguas de México, la Biblia en maya, en popoloca, en náhuatl, en tzotzil, ¿qué tiene que decirnos este libro fundante para la cultura? ¿Qué tiene que decirnos hoy frente a la crisis que estamos viviendo? Y es que sí, por un lado tenemos una crisis de salud, porque quizá más que otras veces nos damos cuenta que somos mortales, que somos vulnerables. Pero no es solo la crisis de salud, muchos están preocupados y están sufriendo la pérdida del trabajo, de las fuentes de empleo, de un futuro incierto con respecto a cómo vamos a vivir, cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades. Por si eso fuera poco, en el aspecto moral, nuestra sociedad también está sufriendo muchos embates de la violencia, de la criminalidad. No es seguro desplazarnos, no es seguro andar por ciertos caminos, y creo que el sentir y el clamor, el reclamo generalizado de la población es por seguridad, es por justicia, es por una economía más segura, es por un trabajo que nos permita vivir dignamente, es también por tener acceso a los sistemas de salud. Y frente a todo ello, hay también una preocupación religiosa, porque cuando hay calamidades, se despiertan las inquietudes. ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay desastres? Y esto se complica más cuando a través de redes sociales empiezan a circular muchas versiones falsas, muchas noticias falsas que desorientan a las personas. La ignorancia nos puede costar la vida. Cuando alguna persona
estás difundiendo videos o noticias en los que se nos dice que todo es una mentira, una mera conspiración, o que con un tecito usted se va a poder curar, hemos tenido ya muchos casos de personas que por no cuidarse, por no atenderse a tiempo médicamente, han enfermado o incluso han fallecido. ¿Qué hacer entonces frente a esta luz de confusión, de mentiras, de preocupación? Porque entre las afirmaciones de algunos está, bueno, es que el coronavirus es del diablo, es algo que ha producido el mal es el responsable de que aparezcan estos bichos y que nos estén afectando. Así que solo se trata de orar contra de estos virus, reprenderlos, cancelar, declarar, pelearnos contra las fuerzas oscuras para que esto se acabe. Entonces, desde esa perspectiva, el coronavirus sería un asunto del diablo, en una palabra. Pero para otros, pues es un asunto de Dios. Hay quien dice también, bueno, este es un juicio de Dios porque el mundo está muy mal, porque la inmoralidad ha avanzado mucho y Dios está castigando a la humanidad. Bueno, eso también da mucho para pensar, es un tanto cuanto absurdo en la medida en que si nos encontráramos frente a un desastre en el que solo los que podríamos llamar malvados están sufriendo, diríamos, bueno, parece un castigo divino, pero cuando una enfermedad como esta afecta a todos, culpables e inocentes, niños, ancianos, hombres, mujeres, buenos, malos, a todos, es difícil que alguien esté afirmando que esto viene de Dios. Si no viene de Dios, no viene del diablo, ¿no será el Apocalipsis? Es otra de las grandes inquietudes. ¿Será que el fin del mundo está llegando? El que la humanidad se enfrente a estas plagas no es un asunto nuevo. A lo largo de toda la historia ha habido siempre plagas, epidemias, terremotos y todo tipo de desastres. Simplemente en la Edad Media, estoy hablándole del siglo XIV, de la era cristiana, es decir, hace 800 años, vino una epidemia que se llamó la peste negra y que en Europa fue terrible al grado de que murió 1 de cada 3 personas. En la Ciudad de México hubo una epidemia de cólera allá en 1833, también mortal, en la que murió 1 de cada 2 personas. Son solo ejemplos de que las enfermedades y las llamadas pestes han estado siempre con la humanidad. Entonces, más que buscar una explicación fatalista de que el fin del mundo está llegando, tenemos que entender que es algo natural. No es un asunto que podamos atribuir a Dios, al diablo, al Apocalipsis, sino que los virus y esta variante, los coronavirus, como muchos otros microbios, forman parte del reino natural y en el que las especies interactúan unas con otras, como tan sencillo que el león se come a los venados, el venado se come la hierba, usted se come a la vaca, etcétera, ¿no? Entonces, las especies están en una lucha que da como resultado un equilibrio biológico, que para nosotros, bueno, es difícil de asumir porque nos afecta directamente. Entonces es más difícil ver que si yo estoy enfermo, que si un familiar mío está enfermo, que si alguien que yo quiero ha muerto, pues yo me satisfaga con una explicación de que esto es un fenómeno natural. Sin embargo, es un fenómeno natural, pero por supuesto que eso nos despierta las implicaciones de la necesidad espiritual del ser humano. Porque, bien, si lo natural es que somos finitos, es que somos mortales, si lo natural es que yo me puedo enfermar cualquier día y que incluso personas jóvenes o personas sanas se han contagiado y algunos han muerto, eso me coloca a mí en una sensación muy vívida, muy intensa de mi propia mortalidad, de mi propia vulnerabilidad. Y es que la vida es efímera.
A veces no nos gusta hablar de la muerte. Cuando más, como para el 2 de noviembre, como que celebramos la muerte, caricaturizamos la muerte, pero tratamos de huirle. O hay quien pretende hacerse su amigo y pedirle que sea su protectora y se vuelve un devoto de la muerte. Pero la verdad es que todos los seres humanos, si hay algo seguro en la vida, es nuestra muerte. Todos los seres humanos. Y entonces al percibir que la vida es efímera, que la vida va tan rápido, tenemos que preguntarnos cuál es el sentido de la vida. Tenemos que preguntarnos para qué estamos aquí. Mire, el tiempo se va muy rápido y eso lo podemos apreciar cuando vemos una fotografía. Cómo ha pasado el tiempo, cómo somos diferentes, cómo quizá personas que estaban en esa fotografía ya no están con nosotros. Cuando vemos alguna película de actores, actrices que o ahora son ancianos o ya murieron. Y nos damos cuenta que en su momento pues eran famosos, seguramente eran ricos, eran hermosas, eran guapos y ahora no existen. Esto lo hemos percibido en todas las religiones y en todas las culturas. Y por eso se despierta la gran pregunta, ¿cuál es el sentido de la existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Solo para que estemos unos años aquí sobre el mundo, unos años en los que pues comemos, trabajamos y comemos para trabajar y trabajamos para comer y nuestros hijos y nuestros nietos harán lo mismo? Y si a eso le añadimos que es una vida breve pero llena de problemas, de tribulaciones que algunos han llamado incluso el Valle de Lágrimas, tenemos que preguntarnos cuál es el sentido. Por supuesto que hay alegrías, a la vez que sin sabores, a veces hay cosas muy agradables y muy bellas en la vida, pero cuando también hay un vacío dentro de nosotros y tratamos de buscar cómo se llena ese vacío de la sensación de lo trascendente, y no solo voltear a los años que ya hemos vivido y decir, bueno, finalmente, ¿qué hice? ¿Qué hice de importante? El tiempo se me pasó muy rápido. Y entonces tratamos de llenar ese vacío, pues a veces de maneras más o menos sanas, como la superación profesional, el trabajo, los amigos, a veces de maneras insanas, incluso destructivas, como los vicios, el sexo desordenado, la violencia, la criminalidad, pensando que nos podemos hacer ricos fácil y rápido. Y entonces, bueno, otra pregunta que surge sobre el sentido de la vida es, ¿y cuando alguien se muere, qué pasa? Allí termina todo. Me contagio de coronavirus, me muero de coronavirus y ahí termina todo. Quien no sabe la respuesta, obviamente siente un gran temor de enfermarse. Y cuando está enfermo siente una gran angustia de morirse. Y por supuesto la familia, los que amamos al enfermo, también estamos muy preocupados porque esa persona se vaya a morir. Y cuando se muere en realidad nos sentimos desconsolados. Por eso la pregunta se vuelve acuciante, se vuelve importantísima. ¿Esta vida es todo? ¿Hay algo después de la muerte? Y es aquí donde este libro precisamente nos lleva a las respuestas acerca del sentido de la vida, incluyendo qué hay más allá de la muerte. Cuando yo digo la Biblia, no estoy refiriéndome a una religión, a una iglesia en particular. Vaya usted a la que guste. Quizá otra pregunta sería, bueno, pero ¿cuál Biblia? Todas las Biblias en esencia son iguales, ¿sí? Hay pequeñas diferencias entre las traducciones o entre las ediciones protestantes, católicas, judías, pero en esencia la obra que se llama la Biblia siempre será la misma. Cuando me refiero a la Biblia, entonces me refiero a este libro que es común a muchas religiones cristianas como judías, y también me refiero a, más que a una religión y a una iglesia, a un texto escrito por más de 10 siglos que reúne la experiencia de muchos profetas y hombres, patriarcas, reyes que tuvieron una experiencia con Dios y que nos dejaron plasmadas sus vidas, sus
experiencias con ese ser supremo. Ahora bien, este libro tiene un mensaje central, y ese mensaje central es el amor de Dios. Sí, hay muchas historias que a veces parecieran no ser una historia de amor, pero todo el argumento completo apunta a un mensaje que llega a un punto claro, a un punto más alto, y ese punto es el amor de Dios. Quiere decir eso que Dios no está ajeno a lo que nos sucede. No es quien está mandando el coronavirus, por supuesto, pero tampoco es alguien que ignore nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestra enfermedad. No es alguien que nos abandone cuando estamos enfermos. No es alguien que no se duela con nosotros cuando nos dolemos por un ser que ha fallecido. Dios ama y conoce a cada uno de los seres humanos. A usted, a mí, a cada uno de nosotros, Dios nos conoce, Dios nos ama. Ese es el mensaje de este texto. Por eso toda interpretación que contravenga ese mensaje, todo uso de este texto para pelearse con el otro, está contradiciendo el espíritu del texto. Ahora, si Dios nos ama, ¿por qué entonces permite la enfermedad? ¿Por qué permite el mal? Comenzamos hablando de la crisis y de la gran violencia en la que estamos sumidos como sociedad. ¿Por qué Dios permite esas cosas si es un Dios que nos ama? Bueno, porque cuando Dios decidió hacernos, cuando Dios nos ha amado, la única manera de disfrutar el amor es respondiendo también con amor. ¿Cuál sería la manera en que usted puede disfrutar más del amor de sus padres, de su esposo o de su esposa? ¿Cuál es la manera en que usted podría encontrar el amor en un joven, en una señorita que está prometido con usted y que usted va a unir su vida? La manera en que puede disfrutarse la convivencia, la comunión entre dos personas, es cuando hay una respuesta amorosa, cuando el amor es de las dos partes, es un amor recíproco. Así cuando Dios nos ama y nos ha creado para que nosotros le conozcamos y le amemos. Entonces yo pregunté, ¿cuál es el sentido de la vida? Si no era para siempre, por lo pronto no es para siempre, porque dijimos cómo se va de rápido la vida, cómo se van los años. Si la vida no es solo trabajar y comer, si al morir no es todo, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Es conocer el amor de Dios. ¿Y cómo se puede conocer el amor de Dios? ¿Y cómo se puede disfrutar el amor de Dios? Amándole, respondiendo a ese amor. Cuando Dios me ha dado un amor sin límite, y la última parte de la Biblia, que es donde la historia ya va llegando a su culminación, como en todas las historias, ¿no? Comienza con unos antecedentes, luego un nudo problemático, y después ya viene la gran solución. La gran solución que está planteada en este libro maravilloso, que está, por ejemplo, dada en los Evangelios, es que Dios nos amó tanto que decidió asumir la humanidad y mostrarnos que nos amaba hasta dar la vida por nosotros. Alguien que está dispuesto a morir por nosotros, que nos ama tanto que está dispuesto a morir por nosotros. Cuando nosotros captamos un poco de ese amor, cuando sentimos ese amor, entonces somos invitados a dar una respuesta a ese amor. Y la única respuesta posible es amorosa. Otra respuesta no es coherente. No puedo decirle por ejemplo, un joven que se declarara a una muchacha y le dijera te amo, y ella le dijera, bueno, sí, estamos de acuerdo, me caes medio bien. No. La respuesta amorosa es la única posible para alguien que nos ama. Y entonces, para que pudiéramos amar a Dios, Dios nos hizo libres, porque no podemos ser obligados a amar. Si no fuéramos libres, no podríamos amar. No nos gustaría que, por supuesto que no es posible, pero no nos gustaría
que alguien nos hipnotizara para enamorarnos de otra persona que no queremos, o que alguien nos diera toloache para enamorarnos de alguien que no nos gusta. El amor tiene que asumirse con la libertad. Entonces, cuando Dios hizo a los seres humanos, hizo seres libres, racionales, con una voluntad. ¿Para qué? Para que amemos o no amemos. La mayoría de los seres humanos, llegados al uso de razón, fuimos decidiendo no amar. Toda la maldad de la que hemos hablado, toda la violencia de la que hemos hablado, es una falta de amor. Cuando alguien roba, es porque no ama a aquel a quien le está robando. Cuando un sicario mata, es porque no tiene compasión, no tiene amor por aquel a quien está matando. Cuando alguien le vende droga a un joven y con ello le destruye la vida, es que no ama a ese joven. Cuando alguien enseña ideologías mentirosas, como muchas que hay ahora, está destruyendo el futuro y la vida de muchos seres humanos, no los ama. Todo lo que no proviene del amor es una separación de Dios. Y ese es el resultado. Si sumamos lo que yo hago sin amor, más lo que hace el otro y el otro y el otro, tenemos el mal social. Las guerras tienen ese origen, la codicia, el querer combatir con otros para quitarles lo que tienen, y también el tener esta vaciedad o vacuidad en el corazón por la que no encontramos una respuesta para la existencia. Por eso, cuando yo pregunto si las condiciones actuales tan difíciles en las que estamos viviendo, el horizonte tan oscuro en el que no se alcanza a ver una solución, tiene una respuesta en este libro tan antiguo que ha transformado millones de personas a lo largo de la historia, la respuesta es sí. Sí, la respuesta de este libro es que hay un Dios que nos ama, a pesar de la maldad de nosotros, reflejada en las condiciones en las que el mundo vive ahora. Sí, Dios nos ama a pesar de que somos seres finitos y que por tanto somos mortales y nos tenemos que morir. Que Dios nos ama, sí, a pesar de que la naturaleza funciona con eventos como los terremotos, las erupciones volcánicas o las inundaciones o los coronavirus. Pero entonces, si Dios nos ama, ¿por qué nos tenemos que morir? Nos tenemos que morir porque este cuerpo se envejece, porque este cuerpo no podría durar para siempre. Y entonces esta vida que se nos da, estos 60, 70, 80 años, tenemos la gran oportunidad, diríamos que la tarea que tenemos en esta tierra, en esta vida, es decidir el amor. Cuando nosotros decidimos el amor, cuando decidimos decirle a Dios, sí te amo, comprendo que el mensaje de tu libro, el mensaje de los profetas, el mensaje de Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, es el amor de Dios para mí. Yo decido también aceptar ese amor de Dios. Cuando uno decide eso, van a suceder varias cosas. Primera, voy a ser cambiado interiormente. Y esto tiene que ser el primer paso. ¿De qué serviría que estableciéramos leyes muy duras y una vigilancia extrema para que todas las personas se portaran bien? ¿No nos gustaría perder de esa manera nuestra libertad? Y las personas obligadas a portarse bien no habrían cambiado su interior, ni su pensamiento, ni sus intenciones. Entonces, eso no serviría de nada. La solución tiene que venir desde dentro. Por eso, Dios no obliga a los seres humanos, no nos obliga a ser buenos, no nos obliga a portarnos bien, no nos obliga a amarlo, nos invita. Y cuando nosotros en nuestra libertad sentimos esa invitación amorosa, cuando escuchamos este mensaje, cuando leemos este libro, entonces nosotros podemos decirle sí. Eso es algo que los apóstoles que escribieron gran parte de esta Biblia le llamaron fe. Cuando nosotros decimos sí, estamos llegando a la auténtica fe. La fe no es una superstición, la fe no es suponer que van a pasar cosas porque yo las creo o las digo. La fe no es aceptar simplemente absurdos aunque no me los expliquen. La fe es la decisión de frente a la propuesta del amor divino, yo le puedo decir sí.
Y en ese momento comienza una transformación interior. Porque, como todo amor, el estar enamorado me transforma. Cuando un joven está enamorado, piensa diferente, quiere cosas diferentes. Cuando no estaba enamorado, no se sentía movido a comprar un regalo, a escribir una tarjeta, no se sentía movido a pensar en la amada todo el tiempo, ni a ir a buscarla, ni a que se le hiciera nada el tiempo cuando platica con ella. Pero cuando el amor llega, entonces todo cambia. Cuando decimos sí al amor de Dios y decidimos amarle, y amarle es amarle con todo, porque cuando nosotros decimos que amamos, pero no amamos con todo, pues no es amor. Cuando decimos sí a Dios, entonces comienza desde el interior un cambio. Somos movidos a hacer cosas que antes no pensábamos o no deseábamos hacer. El decidir amar a Dios nos va a llevar inmediatamente a comenzar a amar al que está cerca de nosotros. El que le ha dicho sí al amor de Dios va a sentir así el amor de Dios con tal intensidad que va a empezar a amar a su esposa de otra manera, aunque ya no la amaba. Y la esposa va a empezar a amar al esposo aunque ya no lo soportaba. Y los hijos van a empezar a ver a los padres de una manera diferente, no solo como los ogros que no los comprenden, sino con el amor de los padres. Y los padres van a empezar a expresar su amor de una manera más hermosa y no solo dejar el tiempo y el hijo ya sabe que lo amo, pero no se lo demostramos. Y vamos a sorprendernos cuando empieza a preocuparnos la humanidad, cuando empieza a preocuparnos el otro, cuando no puedo cometer un delito porque entonces ya siento una compasión por el otro. Es alguien que sufre como yo sufro, entonces necesito tener ese encuentro con el amor de Dios primero para que venga la transformación interior. Cuando esa transformación interior viene, entonces yo empiezo a crecer en una gran riqueza espiritual en la que las adversidades no me derrotan, porque no hay un punto en la Biblia donde Dios diga que cuando tengamos fe ya no nos va a pasar nada mal. Tenga cuidado porque hay muchas enseñanzas que nos están vendiendo ilusiones, que nos están vendiendo falsedades. Cuando usted le digan que con sus oraciones o con lo que van a hacer con usted allí o con el dinero que usted va a dar allí, se le van a quitar los problemas y se le va a resolver todo en la vida, le están mintiendo. Porque eso no es algo que nunca este libro diga. Este libro es realista. Este libro no cuenta sueños. Este libro dice, no, es necesario que por muchas pruebas, tribulaciones, sufrimientos, entremos en el reino de los cielos. Entonces, cuando uno se decide por Dios, no significa que el sufrimiento va a acabar. El sufrimiento va a continuar, pero ahora es diferente. Porque no es lo mismo estar enfermo de coronavirus sin esperanza, sintiéndome solo y sintiendo que Dios no existe o que está ausente, que enfermarme y saber y sentir que Dios está conmigo. Enfermarme y sentir la paz de Dios. Estar a punto de morir y saber a dónde voy. Eso es diferente. Entonces Dios no está prometiéndome que yo no me voy a contagiar. Usted tiene que seguir cuidándose con todas las precauciones que ya se nos han enseñado para disminuir el riesgo de contagio lo más posible. Porque Dios no promete que a usted no le va a pasar nada. Lo que Él promete es transformarle, es darle la paz, la alegría, la seguridad en medio de las cosas más difíciles. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos cristianos han tenido que dar la vida por su fe, porque los han perseguido, los han quemado, los han matado, los han expulsado de sus tierras, incluso en estados de nuestra república como Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Y a pesar de ello, del sufrimiento, tenemos la paz de Dios. Experimentamos el amor de Dios aún por los enemigos. ¿Y por qué podemos tener paz frente a la muerte? En la Biblia hay un mensaje único, que no estaba en ninguna religión anterior, que no está en ninguna filosofía, un mensaje que incluso espantó a los filósofos de la época de San Pablo. Y ese mensaje único en la Biblia es la resurrección del cuerpo.
la resurrección del cuerpo. Sí, ahora mi cuerpo es mortal. Y yo había dicho que este cuerpo no puede durar mucho tiempo porque se enferma. Aún en el nivel celular está programado para envejecer y morir. Pero la promesa que encontramos a lo largo de todo el mensaje de Jesús y de todos los apóstoles que escribieron el llamado Nuevo Testamento, ese mensaje central era: todos los que creen en Jesús, por supuesto van a enfrentar la muerte, pero también deben saber que así como Jesús apareció hace casi 2000 años como un ser humano y murió en una cruz, también resucitó al tercer día. Ese Jesús que resucitó prometió regresar. Y efectivamente, aunque el coronavirus en sí no tendría por qué ser necesariamente un signo del Apocalipsis, no importa si ahora es el fin de la historia, si ahora es el fin del mundo o dentro de mucho tiempo. Lo que importa es que es segura una promesa de Jesús, que Él regresaría. Y que cuando Él regresara, todos los creyentes que habían muerto a lo largo de la historia podrían tener el privilegio de resucitar como Él resucitó. Por eso es que cuando enfrentamos la muerte, la enfermedad o el peligro de que nos secuestren y nos maten, cualquiera sea la forma en que enfrentemos la muerte, sabemos una cosa: para el creyente, la muerte no es todo. Ese Jesús de Nazaret dijo frases como: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y decía el gran San Pablo, escritor de gran parte de la Biblia: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque no es el final la muerte. Vamos a resucitar. Y la invitación, diríamos la razón por la que existe este texto, es esa: invitarle a usted, que usted esté enterado, que usted reciba la noticia de que Dios le ama, de que Dios puede transformarle, de que si usted responde al amor de Dios, usted puede enfrentar las adversidades, las enfermedades y la muerte con la paz, con la alegría y sobre todo con la seguridad y la certeza de que esta vida tiene un sentido trascendente, de que al final, cuando todo acabe, lo que queda no es la muerte, la nada, lo que queda es la vida, la eternidad. Y la invitación de este texto sagrado, que usted puede leer en cualquiera de las versiones que tenga, en cualquiera de las iglesias a las que usted asista, es el mismo mensaje de la resurrección. Y por eso, frente a una pandemia como la que estamos viviendo, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar? Número uno, una respuesta individual en la que le decimos sí al amor de Dios y nuestra vida cobra un nuevo significado y comienza a ser transformada por la relación amorosa entre Dios y usted. En segundo lugar, ya no hay por qué desorientarse con motivos de noticias falsas, con el miedo y con toda la manipulación que muchos quieren hacer. Ahora podemos centrarnos en el estudio del libro de los libros, el libro más traducido a más de 3000 lenguas hasta el momento. En tercer lugar, ese amor de Dios en nosotros nos va a empezar a motivarnos para servir, para preocuparnos, para amar al otro. Ahora podemos consolar, servir y demostrar nuestro afecto a los que están cerca y consolarlos con la misma consolación, con el mismo mensaje, con la misma transformación que Dios nos da a nosotros. Podemos ahora nosotros consolar a los que están cerca. Ahora podemos enfrentar la muerte con alegría y con tranquilidad, a pesar del dolor, de las incomodidades que la enfermedad nos produce. Ahora podemos animar a aquel que está en el lecho de muerte para que entienda el perdón de Dios, para que
Acepte ese perdón de Dios que se nos ofrece, que se nos regala. Desde el momento en que Él decidió ofrecer su vida por nosotros, es signo, es prueba incontestable de que estamos perdonados, de que Él quiere darnos su amor sin condición. Y esto es importantísimo cuando estamos a punto de morir y con la gran duda de ¿qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy? ¿Estoy perdonado o no estoy perdonado? Ayudar a las personas enfermas a enfrentar la muerte con esa certeza. Y a los que hemos perdido seres queridos a enfrentarlo con esa fe y esa promesa que nos da esperanza de que hay una resurrección. Una resurrección en la que nos vamos a encontrar con el Cristo, pero nos vamos a encontrar con nosotros, con nuestros familiares, nos vamos a abrazar con un cuerpo como el que tuvo este Jesús al salir de la tumba. Ya no me voy a enfermar, ya no me voy a envejecer, ya no me va a dar coronavirus, ya nada me va a doler, sino que el mundo y el ser humano van a poder vivir, disfrutar lo que originalmente debió haber sido este mundo. Cuando Dios hizo el mundo, no estaba pensando, voy a hacer el mundo para que los hombres se maten unos a otros, voy a hacer el mundo para que unos hombres se mueran de hambre, para que los animales sufran, para que todo se contamine. Por supuesto que no. La resurrección es una garantía y una promesa de que la creación toda tiene que llegar a funcionar como Dios decidió, como Dios diseñó desde el principio. Por eso cierro invitándole intensamente para que frente a esta crisis, frente al sufrimiento suyo y de las personas que usted ama, comience por dar una respuesta a Dios, una respuesta amorosa nuestra al amor de Dios, y empezar a conocer estas cartas de amor, comenzando especialmente por los evangelios, para tener ahora una nueva perspectiva con la cual enfrentamos la incertidumbre económica, la enfermedad, la muerte, el futuro, pero sobre todo de cómo podemos transformar las relaciones con los que están cerca, con mi vecino, con mi enemigo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Reciban un saludo reiterando esta invitación. Acerquémonos al libro de los libros.